Buenas tardes, el día de hoy vamos a venir a hablarles sobre la historia natural de la enfermedad, basándonos en tres ejemplos, tres eventos, un evento metabólico, un evento infeccioso y un evento laboral, junto con mis compañeros Sara Manco, Samir Niampira y quien les habla, Andrés Arango. Para iniciar vamos a dar una breve introducción donde pues habla básicamente sobre la historia natural de la enfermedad, que es el curso que sigue un proceso patológico desde su inicio hasta su resolución sin ninguna intervención médica o humana. Esto básicamente pues es el desarrollo espontáneo de la enfermedad tal como ocurre en la naturaleza, abarcar desde la interacción inicial entre el huésped, el agente y el ambiente hasta la aparición de los signos clínicos y finalmente el desenlace que puede ser la recuperación o la cronicidad o la muerte del animal. Para iniciar con el primer ejemplo, es el ejemplo infeccioso. Voy a explicar la historia natural de la enfermedad de la encefalitis equina venezolana aplicado en el modelo de Lebel y Clark. Este pues nos va a ayudar a entender cómo evoluciona esta enfermedad desde antes de que aparezcan los síntomas hasta su posible resolución o complicaciones. Primero, este modelo pues divide la historia natural de la enfermedad en dos periodos, que es el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. En el periodo prepatogénico los equinos están sanos y no presentan síntomas ni daños visibles. En esta etapa, el virus de la encefalitis equina venezolana se encuentra en su ciclo natural en la naturaleza y principalmente entre los mosquitos vectores y pequeños animales reservorios, que en este caso pueden ser los roedores. Los caballos pues aún no están infectados, pero pueden estar expuestos si entran en contacto con vectores infectados. Aquí es donde van a influir tres componentes fundamentales, que es el agente causal, que en este caso es el virus, el huésped susceptible, que van a ser los equinos, y el ambiente, que incluye pues condiciones como la presencia de mosquitos y las áreas endémicas donde se encuentra pues esta enfermedad. Luego comienza el periodo patogénico, que inicia con la infección de los equinos cuando son picados por los mosquitos portadores del virus. En primer momento pues está el periodo subclínico, es donde en el que el virus se replica dentro del huésped, pero aún no aparecen síntomas visibles. Posteriormente surge el periodo clínico, que es cuando los equinos manifiestan los signos claros de la enfermedad, como la fiebre alta, la depresión, los problemas de coordinación, los síntomas y los síntomas neurológicos graves, debido pues a la encefalitis, a la inflamación del cerebro. En esta fase muchos equinos pueden morir debido a la gravedad de dicha encefalitis. Este modelo también pues, contempla las tres prevenciones que están relacionadas con el periodo de la enfermedad, donde inicialmente tenemos la prevención primaria, que se enfoca en la fase patogénica. Pues básicamente busca evitar que los equinos se infecten. Esto incluye pues controlar la población de mosquitos vectores mediante la eliminación de sus criaderos, también el uso de las vacunas y también evitar la exposición en épocas de alta actividad de los mosquitos. Ya está la prevención secundaria, que esta se aplica en el periodo clínico inicial con un diagnóstico temprano y un manejo veterinario adecuado para reducir la gravedad de la enfermedad y evitar pues que hayan complicaciones. Y por último, la prevención terciaria, que se centra en la recuperación de los equinos afectados, buscando que no hayan o se minimicen las secuelas neurológicas y facilitar básicamente la rehabilitación para mantener la funcionalidad del animal. En resumen, este modelo pues, nos va a permitir visualizar y entender cómo la encefalitis equina venezolana evoluciona en los equinos desde la exposición inicial hasta cuando se manifiesta dicha enfermedad. Bueno, ahora yo les hablaré sobre la enfermedad laboral. En este caso tenemos que, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Colombia y la Organización Internacional del Trabajo, catalogan una enfermedad laboral como la consecuencia directa a la exposición de factores de riesgo de la actividad profesional o del ambiente de trabajo. Es decir, que no es una enfermedad cualquiera, sino que nace del trabajo mismo. Y esta está regulada por la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1477 del 2014, donde se establece en la tabla de enfermedades laborales.
cuyas características son que pueden ser de tipo infecciosa, tóxica, ergonómica o a causa de factores físicos o químicos. Y su diagnóstico requiere que se establezca la relación causa y efecto entre lo que fue la exposición laboral y la patología. En el campo de medicina veterinaria tenemos diversas enfermedades laborales, aquellas enfermedades que se transmiten por animales, que son las zoonóticas, que son las más comunes y representan un riesgo en lo que es la actividad profesional. Entre esas tenemos de tipo bacteriano como la brucelosis, la leptospirosis, el anthrax, la salmonelosis, la tuberculosis, las virales como la rabia, la fiebre del Nilo Occidental, lo que es la fiebre del Valle del Rift, las parasitarias como la toxoplasmosis, la triquinosis, la equinococosis. En lesiones físicas tenemos las musculoesqueléticas, que son aquellas hernias discales, tendinitis, síndrome del túnel carpiano, o aquellas que se producen por un mal levantamiento de los animales, movimientos repetitivos o posturas forzadas. En heridas por animales tenemos aquellas como mordeduras, rasguños, cornadas, aplastamientos que tienen el riesgo de una infección secundaria. Luego tenemos las lesiones punzocortantes, que pueden ser cuando nos pinchamos con una aguja, con un bisturí, clavo, una cerca metálica, que tiene riesgo de transmisión de patógenos. Y por último tenemos las acciones comunes, los accidentes comunes como lo son las caídas, golpes, atrapamientos durante el manejo del animal. Y tenemos otros riesgos laborales como los biológicos cuando nos exponemos a sangre o a fluidos y secreciones contaminadas, los químicos cuando hablamos de desinfectantes, anestésicos, medicamentos, los físicos cuando hablamos de exposición a radiaciones ionizantes como los rayos UV, ruido o temperaturas demasiado extremas, los ergonómicos cuando manipulamos cargas, malas posturas durante cirugías y partos, y los psicosociales que se relacionan con el estrés, la carga emocional en emergencias e incluso durante los protocolos de eutanasia. Ahora hablamos sobre lo que es el modelo de Liber y Clerc, que es el que nos muestra el origen de la enfermedad. En este caso vamos a hablar de la triquinosis, también conocida como triquinolosis o triquiniasis, que es una enfermedad zoonótica causada por un nemátodo del género Trichinella, que es el spiralis. Se transmite al ser humano por medio del consumo de carne cruda o insuficientemente cocida de cerdo o animales silvestres infectados. Y en el ámbito laboral afecta no solo tanto a médicos veterinarios como zootecnistas, sino también a los trabajadores de granjas porcinas, a los mataderos e incluso a las industrias cárnicas, ya que esos están expuestos al contacto directo y frecuente con animales infectados y sus productos. En este modelo vamos a hablar de un periodo de prevención primaria que hace referencia al periodo prepatogénico, a la prevención secundaria, que es la fase patogénica temprana, y luego hablamos de la prevención terciaria, que es la fase avanzada. En el periodo prepatogénico hablamos de la triada epidemiológica, el agente, que son las larvas enquistadas de Trichinella, que se contienen en el músculo de los animales infectados. Una vez que ésta ingresa, se liberan en el intestino delgado donde maduran y migran al músculo estriado, que es donde se van a enquistar. Tenemos que los huéspedes principales son los cerdos domésticos. Luego tenemos como secundarios los perros, gatos y osos, jabalíes y los humanos que actúan como huéspedes accidentales. Algunas especies silvestres resisten a la congelación por el frío y no siempre va a servir como método para inactivar el crecimiento de estas larvas. Y hablamos del medio ambiente en ciclo doméstico, tanto cerdos como perros, y ciclo silvestre, carnívoros y roedores, que son los que pueden llegar a consumir restos de animales o carne cruda y actúan como fuente de infectividad. Así que como control para el medio ambiente tenemos la cadena de producción porcina, que es donde vamos a evitar principalmente lo que es la crianza de los cerdos en condiciones insalubres, el control de roedores, que son reservorios importantes también. Vamos a regular lo que es las actividades en los mataderos clandestinos y evitar la venta de carne sin inspección. En cuanto a la prevención primaria, hablamos de que tenemos que tener una protección específica, como lo es capacitación, control de veterinario, inspección de la carne, capacitación de qué, de el tema de zoonosis y bioseguridad laboral, en donde tenemos que instruir al personal de manejar adecuadamente lo que es los cadáveres y desechos cárnicos
que ya pues sea por incineración o disposición sanitaria, evitar el contacto cruzado con carne contaminada. En cuanto al consumo seguro, hay que concientizar que no se debe cocinar la carne a temperaturas mayores o iguales a 71 grados centígrados al menos un minuto. Prácticas como lo que es ahumar o microondear no son confiables y congelar puede inactivar las larvas en cerdos domésticos bajo condiciones estrictas. Y por lo tanto, pues se debe prohibir el consumo de carne de dudosa procedencia en el personal de riesgo. Y como factores de riesgo tenemos que la ingesta de carne de cerdo o caballo, animales silvestres mal cocida, sin inspección veterinaria puede ocasionar esta enfermedad. Ya cuando hablamos del periodo patogénico, hacemos referencia a la fase subclínica y clínica. La fase subclínica es cuando es la fase asintomática, que muchas exposiciones son asintomáticas o presentan síntomas leves indistinguibles. Y ya en la fase clínica, que es la sintomática, hablamos de un periodo de incubación que varía entre 2 a 45 días y los síntomas suelen aparecer entre los 7 y 21 días del consumo. Tenemos algunas fases clínicas como la fase intestinal, que son 24 a 72 horas después de la exposición. Allí se pueden presentar náuseas, vómitos, diarrea, fiebre moderada. Tenemos la fase muscular o la fase de invasión, que es cuando ya llegan a las mialgias, hay edema facial, que es frecuentemente palpebral, se dificulta la respiración, hay tos, erupción cutánea, eosinofilia elevada, y la convalescencia, que es cuando ya está el estado avanzado, que es cuando presenta miocarditis, neumonitis, encefalitis, arritmias, deterioro neurológico, posibles meningoencefalitis y delirio. Y dentro del curso clínico hablamos que puede ser desde leve hasta fatal, dependiendo de la dosis infectante, el estado inmunológico y la edad del paciente. Y en secuelas hablamos de muerte, que en casos severos puede ser por miocarditis o encefalitis, y la cronicidad o las secuelas, que puede ser dolor muscular prolongado, fatigas, posibles secuelas neurológicas o cardíacas y un compromiso severo. En cuanto a la prevención secundaria, hablamos que es de detectar y tratar precozmente para evitar esas complicaciones. ¿Por qué hacemos el diagnóstico temprano? Por medio de pruebas serológicas como la ELISA para detectar lo que son anticuerpos en fases iniciales. También hacemos pruebas de laboratorio como hemogramas, que vamos a identificar lo que es una eosinofilia marcada y la creatina quinasa elevada como una alerta clínica, y obviamente vamos a hacer una vigilancia epidemiológica en los trabajadores que se han expuesto. Y en tratamiento oportuno hablamos de que se deben administrar antihelmínticos como lo que es el albendazol o el mebendazol en fases tempranas, en fases intestinales, el uso de corticoides como la prednisona en casos cuando hay una inflamación severa o hay un compromiso neurológico o cardíaco, y un soporte sintomático en caso de que haya mialgias. Se administran analgésicos para manejo de complicaciones cardíacas y neurológicas. Y las medidas que se deben tomar en el ambiente laboral, como el seguimiento médico periódico al personal que fue expuesto y el reporte de vigilancia de embrotes en plantas de beneficio o granjas. Y ya en prevención terciaria, hablamos de qué es la etapa de las secuelas, que el objetivo allí es reducir las complicaciones, rehabilitar y reintegrar al trabajador. Y el manejo que le vamos a dar a las secuelas es por medio de fisioterapia, donde se trata el dolor muscular persistente, hay una rehabilitación física en caso de que haya un daño neuromuscular, hay un soporte nutricional para recuperación del estado general, y hablamos de rehabilitación laboral, de reinserción laboral adaptada, que es adaptación del puesto de trabajo según las limitaciones físicas que presente la persona y se reincorpore gradualmente con medidas reforzadas de bioseguridad. Buen día, mi nombre es Farid Samir Niampira Lozano, soy estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y para el curso de Epidemiología, en este caso, vamos a hablar sobre la historia de la enfermedad, en este caso, una enfermedad crónica. Recordemos que una enfermedad crónica es aquella que es persistente y que en muy pocos casos logra ser, curada. Bueno, en este caso vamos a hablar de una enfermedad crónica como es la pancreatitis. Y valga la redundancia, en este caso recordemos que hay pancreatitis aguda y hay una pancreatitis crónica, que es la que en este caso nos interesa. Vamos a tener una imagen por este lado de acá, en donde nosotros podemos evidenciar diferentes factores, como en la tríada epidemiológica, en donde encontramos huésped, agente y medio ambiente. Que en este caso de la pancreatitis crónica, el huésped podrían ser caninos, felinos, humanos, prácticamente
cualquier especie que presente un páncreas podría llegar a presentar una pancreatitis, aunque unas son más susceptibles que otras, posiblemente en otras nunca se haya presentado, pero lo pueden llegar a presentar. El agente, predisposición genética y pues una inflamación recurrente es lo que nos puede llevar a una pancreatitis crónica, porque a diferencia de la pancreatitis aguda, pues esta pues tiene su tratamiento y generalmente pues pasa. Ya cuando es recurrente, el páncreas pues llega a un punto en donde pierde su función y empezamos a llamarlo una pancreatitis crónica. Que como dato, la pancreatitis crónica presenta mucho menor dolor que una pancreatitis aguda. Y medio ambiente, pues lo que genera esto son dietas altas en grasa, fármacos que irriten y pues predisponencia por obesidad. En el modelo de Lively-Crack anteriormente les acabo de hablar sobre una tríada epidemiológica y esto vamos a considerarlo como un periodo prepatogénico. También tenemos un periodo patogénico que es muy importante porque en este caso se habla como lo puede ser la muerte del paciente, que puede ser por una falla sistémica. Tenemos también un estado crónico en donde puede ser una inflamación persistente con fibrosis pancreática y básicamente esto se genera por una recurrente presencia de una pancreatitis aguda. Cuando hablamos de una pancreatitis aguda, inflamación sana, vuelve y se presenta la pancreatitis, vuelve y vuelve y vuelve hasta que pues se genera una fibrosis en ese páncreas que básicamente ya no hay vuelta atrás. El páncreas pierde bastante de sus funciones, como en el caso también tenemos acá el tema de las complicaciones, donde tenemos insuficiencia pancreática exocrina. Recordemos que el páncreas tiene dos funciones, una endocrina y una función exocrina. Estas funciones, pues la exocrina básicamente son enzimas digestivas y la endocrina son insulina, glucagón, que son hormonas que se secretan con el fin de regular básicamente los niveles de glucosa en sangre, ya sea aumentarlos o disminuirlos. Por eso en complicaciones también tenemos la presencia de una diabetes mellitus secundaria, por esa pérdida endocrina del páncreas. En síntomas específicos podemos encontrar como lo son vómitos intermitentes, diarrea crónica o recurrente, pérdida de peso progresiva, dolor abdominal, letargia y anorexia. Como prevención primaria también se menciona en este modelo y tenemos dos características importantes. La primera es la promoción de la salud y la otra es una protección específica, ¿sí? Como por ejemplo, en protección específica tenemos el manejo preventivo de razas predispuestas. Como yo les mencionaba, también existe en agente, en la tríada epidemiológica, existe una predisposición genética, entonces por eso es importante ese manejo preventivo junto con el control de enfermedades. También tenemos en promoción a la salud, tenemos otros factores como lo son educar al propietario sobre la dieta, porque pues es muy importante en este caso, ya que las pancreatitis se pueden generar, como lo mencionaba nuevamente en la tríada epidemiológica, por dietas altas en grasa. Entonces es muy importante, es como lo más importante en el tema de promoción a la salud. Tenemos ya una prevención secundaria en donde encontramos un diagnóstico precoz y un tratamiento. Cuando se logra llegar a un diagnóstico precoz de esta patología y se logra tratar de la mejor manera, es muy posible que no se llegue a una pancreatitis crónica, ¿sí? Que ya la pancreatitis crónica pues es lo último en el tema de inflamación pancreática. Por diagnóstico precoz, básicamente se puede por historia clínica y examen físico, pruebas de laboratorio específica como la CPLI, que es lipasa pancreática específica, y un diagnóstico por imagen, ¿sí? Para mirar el tamaño del páncreas y demás. Ya a nivel de tratamiento, cuando se presenta una pancreatitis crónica, es bajar nuevamente las grasas, aumentar, dar alimentos que tengan una alta digestibilidad, un control de dolor con opioides, pero pues también hay que tener una precaución con los AINES. También hay que dar ayuda enzimática pues en las dietas, básicamente porque el páncreas está perdiendo su función exocrina. Pues el manejo de vómitos y la nutrición enteral temprana. En la prevención terciaria ya tenemos lo que es la rehabilitación, ¿sí? Que es muy similar al tratamiento, ya que pues esta patología de pancreatitis crónica no tiene cura total, lo cual es una dieta con alta digestibilidad y enzimas, el manejo de la diabetes mellitus secundaria a la pancreatitis por la pérdida de la función endocrina del páncreas
y pues un seguimiento clínico periódico con el fin de evitar recaídas del paciente.